El estómago. El estómago es la porción expandida del tubo digestivo que se encuentra entre el esófago y el intestino delgado. Está especializado en la acumulación de los alimentos ingeridos, a los que prepara química y mecánicamente para su digestión y posterior paso al duodeno. El estómago mezcla los alimentos y sirve de depósito. Su función principal es la digestión enzimática. El jugo gástrico convierte gradualmente los alimentos en una mezcla semilíquida, el quimo, que pasa con notable rapidez hacia el duodeno. El estómago tiene la capacidad de expansión considerable, pudiendo alojar entre 2 litros y 3 litros de comida. Posición del estómago. El tamaño, la forma y la posición del estómago puede variar mucho entre personas con distintos biotopos y cambian incluso en un mismo individuo como resultado de los movimientos del diafragma durante la respiración del contenido del estómago y de la posición que adopte la persona. En posición supina, el estómago suele encontrarse en los cuadrantes superiores derecho e izquierdo, o en las regiones epigástricas, umbilical y del hipocondrio y flanco izquierdos. En posición erecta, el estómago se mueve hacia abajo. Los individuos asténicos, el cuerpo del estómago puede extenderse hasta la pelvis. Aquella porción que rodea el orificio de Cardias en sí es la abertura superior, ya, es la o entrada del estómago. Se nos dice que el estómago en una posición supina está en relación con la sexta cartílago costal izquierda y asimismo tiene que ver con la 11ª vértebra torácica. En este caso se encuentra de 2 a 4 centímetros, de 2 a 4 centímetros de la línea media, el cardio. Vamos con el fundus. Cuando hablamos del fundus se nos menciona que es aquella porción expandida o dilatada del estómago. Nos dice que el fundus está en relación con la cúpula izquierda del diafragma y está limitada inferiormente por el plano horizontal del orificio del cardias. Un planito horizontal por el orificio del cardias. Si nos dice que aquí en el fundus vamos a encontrar una incisura. Está aquí, aquella incisura de cardias que está entre el esófago y el fundus. El fundus puede llegar a estar dilatado por presencia de gas, líquido, alimentos o cualquier combinación de ellos. También está en relación a una posición supina con la sexta costilla izquierda y a partir de la línea medio clavicular que vendría por la parte de acá. Ya. Estaría allá. Y también en relación con la línea medio clavicular. Pasaría por aquí. Mm. Seguimos con el cuerpo. Se nos dice que es la porción principal del estómago, es la más grande y se encuentra entre el fundus y el antro pilórico. Bien. Vamos con la porción pilórica. Dentro de lo que es la porción pilórica, tenemos su parte ancha, que es el antro pilórico, y su parte mucho más estrecha, que es el canal pilórico. Y nos dice que el píloro en sí es la región esfinteriana distal de la porción pilórica. Es un engrosamiento de la capa circular del músculo, que controla la evacuación del contenido gástrico a través del orificio pilórico, el de King, que ya va para el duodeno. En una posición supina, el estómago se encuentra a nivel del plano transpilórico, a la mitad de la distancia entre la incisura yugular
y la cresta del pubis inferior. El estómago presenta dos curvaturas. En este caso, una curvatura mayor, pres- estómago presenta ya una curvatura menor que forma el borde cóncavo del estómago. Y aquí en la curvatura menor vamos a encontrar una incisura angular, aquella que permite la unión del cuerpo y la porción pilórica. Ya también tenemos a la curvatura mayor, toda esta de acá, que va a formar el borde convexo y más largo del estómago. Se nos menciona que pasa inferior hacia la izquierda desde la unión del quinto espacio intercostal y la línea media clavicular. Longitud de la curvatura menor a la derecha y a la izquierda, en la mayoría de la gente se puede observar que forma una J, considerándose al estómago que tiene forma de J. Asimismo, el interior del estómago. Se nos dice que aquí vamos a encontrar una lisa superficie de mucosa gástrica, que es de un color, como se puede ver, marrón rojizo en vida y mucho más oscurita en la región del cuerpo y más clarita en la región pilórica. Ya, se nos dice que esta mucosa protege al estómago en sí del ácido graso que secretan las glándulas propias de este órgano. Se dice que la mucosa gástrica se contrae y se contrae y es lanzada al interior de los llamados pliegues gástricos. Esto sí que vemos aquí, los pliegues gástricos. Los pliegues gástricos, estos son longitudinales. Se dice que durante la deglución se forma transitoriamente un canal gástrico entre los pliegues gastrolongitudinales a lo largo de la curvatura menor. Esto puede observarse tanto en el canal gástrico se forma debido a la firme fijación de la mucosa gástrica a la capa mucosa, que en esta zona carece de la capa oblicua. Cuando hablamos del estómago, aquí tenemos, se nos dice que está cubierto de peritoneo, toda esta parte de aquí está cubierta de peritoneo, a excepción en donde se encuentran los vasos sanguíneos, que esto sería en la parte de las curvaturas, tanto mayor como la menor. Las dos hojas de aumento menor, dentro de lo que es el aumento menor, se separan para extenderse alrededor del estómago y confluir de nuevo, de manera que en la curvatura mayor forman el aumento mayor. Nos dice que anteriormente el estómago se relaciona con el diafragma. Con el diafragma, también con el lóbulo izquierdo del hígado y la pared anterior del abdomen. Toda esta parte de aquí. Posteriormente, se nos menciona que el estómago va a estar en relación con la bolsa omental, esta parte de aquí, y el páncreas. También vamos a tener al colon transverso, como la menor. Las dos hojas de aumento menor, dentro de lo que es el aumento menor, se separan para extenderse alrededor del estómago y confluir de nuevo, de manera que en la curvatura mayor forman el aumento mayor. Nos dice que anteriormente el estómago se relaciona con el diafragma. Con el diafragma, también con el lóbulo izquierdo del hígado y la pared anterior del abdomen. Toda esta parte de aquí. Posteriormente, se nos menciona que el estómago va a estar en relación con la bolsa omental, esta parte de aquí,
y el páncreas. También vamos a tener al colon transverso. Este se relaciona inferiormente y lateral al estómago, mientras discurre a lo largo de la curvatura mayor. El adenocarcinoma gástrico es un tipo de cáncer que se origina en el tejido glandular que reviste el interior del estómago. Es importante destacar que el adenocarcinoma gástrico es el proceso maligno más frecuente del estómago y representa el 90% de los cánceres gástricos. Durante las últimas décadas, los índices de cáncer en la parte principal del estómago, en el cuerpo del estómago, han disminuido. Durante este mismo periodo, se volvió más frecuente padecer cáncer gástrico en la parte superior del estómago, en el cardias, donde se une con el extremo inferior del tubo de deglución, que es el esófago. Esta zona se la denomina unión gastroesofágica. Esta es una enfermedad compleja, ya que requiere de una evaluación precisa y detallada para un diagnóstico correcto y una planificación eficaz del adenocarcinoma gástrico. La evaluación patológica del adenocarcinoma gástrico es de suma relevancia, ya que proporciona información crítica sobre el tipo de tumor, el grado de diferenciación y la presencia de invasión. La clasificación de Lauren divide el cáncer gástrico en dos tipos histológicos principales: tumores intestinales o tumores difusos. El adenocarcinoma gástrico surge de las células glandulares del epitelio gástrico. La localización anatómica del tumor dentro del estómago puede influir en su comportamiento y en la presentación clínica. Puede presentarse en cualquier región del estómago, ya sea en el cardias, fundus, cuerpo, antro e incluso en el píloro. Aproximadamente un 30% de los adenocarcinomas gástricos se localizan en el fundus y en el cardio, otro 30% en el cuerpo gástrico, un 30% en el antro. Por otra parte, un 10% se presenta como una enfermedad infiltrativa difusa. Históricamente, el adenocarcinoma gástrico era más común en el antro y en el cuerpo del estómago. Sin embargo, las tendencias recientes indican un aumento en la incidencia del adenocarcinoma en la región del cardio, debido a varios factores que influyen en esta tendencia, como factores dietéticos y el estilo de vida como tal. También afecta a los ganglios linfáticos regionales, como los del omentum mayor y menor, que se afectan primero. Los ganglios linfáticos perigástricos y celíacos se inflaman y aumentan de tamaño debido a la metástasis linfática que existe. El adenocarcinoma avanzado puede invadir directamente órganos adyacentes como el páncreas, el hígado, el colon, el vaso, debido a la relación que tiene el estómago con estos órganos. Esto ocurre a través de la serosa gástrica. El tumor puede comenzar como una pequeña lesión mucosa que se va expandiendo a lo largo de la mucosa y sus músculos. En el sitio del adenocarcinoma, la pared gástrica se vuelve más gruesa, debido a la proliferación de las células malignas. Este engrosamiento puede ser focal o difuso. Al producirse este engrosamiento puede comprometer lo que es la función del esfínter esofágico inferior, lo que puede llevar a síntomas como la disfagia y el reflujo gastroesofágico. Continuando con las patologías que presenta el cáncer gástrico, vemos que primeramente un estómago se ve normalmente de esta manera, como vemos sin ninguna alteración. Pero al momento de producirse una enfermedad como tal, un cáncer o un tumor, vamos a ver que se encuentra afectado primeramente desde la capa más interna, que sería la mucosa, afecta las capas intermedias, que veremos a continuación, y por último va a dañar totalmente la capa serosa o la capa más externa, que sería la capa que recubre al estómago en este caso. Entonces, como había mencionado, la capa que es de la mucosa va a verse lesionada por medio de ulceraciones o necrosis como tal del tejido,
Pero al momento de producirse una enfermedad como tal, un cáncer o un tumor, vamos a ver que se encuentra afectado primeramente desde la capa más interna, que sería la mucosa, afecta las capas intermedias, que veremos a continuación, y por último va a dañar totalmente la capa serosa o la capa más externa, que sería la capa que recubre al estómago en este caso. Entonces, como había mencionado, la capa que es de la mucosa va a verse lesionada por medio de ulceraciones o necrosis como tal del tejido, y esto va a provocar que se dé una formación de nuevas células para recubrir ese tejido dañado. Pero al momento de verse una alteración como tal, va a haber un daño en donde se genere una neoplasia totalmente distinta, se dé una ulceración, y esta ulceración genere una nueva neoplasia, dañando totalmente el tejido que vemos aquí. Entonces, un cáncer gástrico, este va a tener la capacidad de irse hacia adentro o exteriorizarse, mejor dicho, hacia la parte del abdomen, y va a dañar todo lo que esté a su paso, desde la mucosa hasta la capa serosa. Teniendo claro eso, debemos entender que en la capa mucosa tenemos un orden como tal, una organización histológica muy ordenada de las células que componen el recubrimiento gástrico. Pero al momento de suscitarse una neoplasia o un daño en el tejido, estas se van a ver desordenadas y desorganizadas, afectando su estructura normal y funcional. Entonces, estas van a verse distribuidas de otra manera, y estas van a tener la capacidad de adentrarse, de invadir otros tejidos. Continuando, una vez que ya han invadido los tejidos, este va a dañar la capa de la mucosa. En la mucosa, este va a ser muy profundo ya, y va a tener la capacidad de dañar lo que sería la barrera de la muscularis mucosae, y esta